¿Agrega sal a tu comida antes de probarla? Demasiado sodio o sal en nuestra dieta puede provocar presión arterial alta o un derrame cerebral. Únase a Ned y a mí de Pasos para la Salud del programa SNAP-Ed en North Carolina State University, mientras exploramos formas de reducir nuestro consumo de sodio todos los días. Sodio es un mineral y nutriente esencial en el cuerpo, pero en algunos casos podemos consumir demasiado. Eso es correcto. Nuestros cuerpos necesitan sodio, pero en cantidades bastante pequeñas. El sodio ayuda con las contracciones musculares, la función nerviosa y la regulación de los fluidos dentro y fuera de las células. Obtener suficiente sal casi nunca es un problema, ya que se encuentra naturalmente en algunos alimentos. Para algunas personas, el sodio puede hacer que la presión arterial se eleve al retener un exceso de líquido en el cuerpo y crear una carga adicional para nuestro corazón. La presión arterial también tiende a aumentar a medida que envejecemos. Casi 9 de cada 10 niños en los Estados Unidos consumen más sodio del recomendado. 1 de cada 9 tiene presión arterial alta. Las principales fuentes de sodio en alimentos provienen de alimentos procesados y de restaurantes. Cuando agregamos más sal en la mesa o al cocinar, estamos agregando a la cantidad de sodio que consumimos. Una cucharadita de sal contiene 2.300 miligramos de sodio, y ese es el máximo diario recomendado. Recuerde mirar las etiquetas de información nutricional y las listas de ingredientes para conocer la cantidad de sodio que contiene un producto alimenticio. Puede que le sorprendan las cantidades ocultas de sodio que se encuentran ahí. Una buena opción es escanear las declaraciones de contenido de nutrientes en la parte frontal de un producto. Busque sin sal agregada, con contenido reducido de sodio o sin sodio. Al preparar las comidas en casa, podemos controlar la cantidad de sodio que consumimos. Antes de agregar sal, piense en la cantidad que requiere la receta o el contenido de sodio de los ingredientes de un plato. Escurrir y enjuagar las verduras enlatadas puede reducir el contenido de sodio entre un 10 y un 40%. Aquí hay algunas otras ideas para reducir nuestro consumo de sodio. Retire el salero de la mesa. Sazone la comida con hierbas y especias como las que ve aquí o con jugos de frutas como lima, limón y naranja. Revise el estante de su supermercado para ver si tiene condimentos sin sal o cree su propia mezcla. Toma un bocado consciente de la comida preparada antes de decidir que quieres más sal. ¿Sabías que cuando reducimos gradualmente el consumo de sal, nuestro deseo por el sabor salado disminuye? Esperamos que este video haya ayudado a identificar la diferencia entre el sodio que se encuentra naturalmente en los alimentos y el sodio agregado que se encuentra en los alimentos procesados. Y esperamos haberle proporcionado formas sencillas de reducir su consumo de sodio agregado. Gracias por unirte a nosotros. Hasta la próxima.